Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Martín Rosas Peralta, jefe de innovación de la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a platicar con ustedes y darles el contexto del protocolo de atención integral sobre hipertensión arterial. Fundamentalmente, tenemos que partir de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en este país. Y los factores de riesgo subyacentes, como son hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, sin duda son los principales factores que van a desencadenar a la enfermedad cardiovascular tributaria de esta muerte a través de infarto, enfermedad vascular, enfermedad renal, entre otras complicaciones. Por lo tanto, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más común y muchas veces soslayado porque no se hace una oportuna detección o porque no se da un adecuado tratamiento. De manera que el impacto de manejar la hipertensión arterial en México sigue siendo un grave problema de salud pública que además repercute en la economía del país. Es muy interesante porque los pacientes que son detectados de manera oportuna podrán tener tratamiento oportuno. Lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes llegan tarde porque la hipertensión inicia de manera silenciosa. El paciente no presenta síntomas y cuando ya los presenta, generalmente ya lleva incluso años de evolución. Por lo tanto, el daño de la hipertensión que genera sobre los vasos, tanto los macro como los microvasculares, se debe fundamentalmente a un retraso en el diagnóstico. Por eso el impacto es muy importante de hacer una detección oportuna para poder generar una estrategia de tratamiento y evitar las complicaciones a mediano o largo plazo. El principal problema que se presenta en el sistema de salud es que generalmente los pacientes, de todos los pacientes hipertensos en México, que hablamos del 30% de la población adulta de más de 20 años, de toda esta población solo la mitad lo sabe. Y lamentablemente de esa mitad que lo sabe, solo la mitad está recibiendo tratamiento médico. Y diría, bueno, estamos haciendo algo. No. Los que están tomando tratamiento médico, solo la mitad en realidad alcanza las cifras de control apropiadas. De manera que lo que estamos haciendo en el nivel de sector salud por la hipertensión arterial es lamentablemente muy bajo todavía. Hay que señalarlo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante muchos años se reconoce a las enfermedades no transmisibles como la principal causa de gastos catastróficos dentro del instituto y sobre todo la pérdida de vidas. Por lo tanto, la hipertensión arterial ha sido tratada, sin embargo, definitivamente nos falta mucho por hacer. El Instituto Mexicano del Seguro Social lanza una nueva estrategia para la atención integral de los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial a través de un modelo que se denomina Programa de Atención Integral, mejor conocido por sus siglas PAI, y es un modelo que intenta aterrizar la información de vanguardia, de excelencia en el mundo, pero de una manera ágil y rápida para que el médico que tradicionalmente atiende a pacientes de primer contacto lo logre hacer de manera expedita y eficaz. El protocolo de atención integral es un modelo de atención innovador del Instituto Mexicano del Seguro Social, creado por la Dirección de Prestaciones Médicas, en donde participaron puedo decir cientos de expertos para poder generar la documentación de vanguardia, pero de una manera ágil, de manera que el médico de primer contacto no invierta demasiado tiempo en lectura, sino que lo tome realmente como una herramienta que le permita atender de manera expedita y eficaz a los pacientes portadores de hipertensión arterial. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en un modelo que atiende de manera integral todos los aspectos: promoción de la salud,
prevención primaria y secundaria, incluso terciaria, diagnóstico, todo lo que tiene que ver con los aspectos no farmacológicos y farmacológicos para el tratamiento de la hipertensión arterial, el seguimiento y la adecuada estratificación e identificación de daño a órgano blanco condicionada por hipertensión arterial, precisamente para evitar que ésta vaya evolucionando y genere sus complicaciones catastróficas finales, como son aterosclerosis grave, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral, insuficiencia renal, entre otros. Este protocolo nace como una iniciativa de la Dirección de Prestaciones Médicas, en donde se centró básicamente en buscar a los expertos sobre el tema, que tuvieran la libertad de poder emitir todas las recomendaciones internacionales de vanguardia y posteriormente ajustarlo a un modelo estandarizado. El modelo estandarizado básicamente consiste en que todos los integrantes del equipo extendido de salud realmente supieran qué tiene que hacer. Qué tiene que hacer la asistente médica, qué tiene que hacer trabajo social, qué tiene que hacer el médico, qué tiene que hacer la enfermera, qué tiene que hacer el psicólogo, la nutricionista, el rehabilitador, etc. Que todos estén en el documento, insisto, pero que no fuera un documento cansado, largo, aburrido, sino que fuera un documento que precisamente identificara esto. Para ello, la estrategia fue fundamentalmente basada en 3 tipos de acciones. Una, que está en color verde, que se llama imprescindible. Eso es lo que tenemos que hacer sí o sí para el tratamiento de la hipertensión. Otra, que está en color amarillo, que es la opcional. Podemos o no hacerlo dependiendo de nuestros recursos en un momento dado y de la libertad que tiene el médico de poder decidir en esto. Y la otra en rojo, que es lo que no se debe hacer, es evitar, ¿sí? Entonces, por ello, las siglas IOE, que internacionalmente están reconocidas, fueron parte fundamental del diseño en este protocolo. Pero no nos quedamos ahí, sino que además se diseñaron una serie de algoritmos, de rutas críticas, pues, para que el médico sepa realmente hacer desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento, de estratificación de riesgo, del uso adecuado de los estudios de laboratorio, tanto esenciales como avanzados, para que el abordaje sea eficaz. Porque definitivamente se han probado otro tipo de estrategias para el control de la presión arterial. Durante las últimas 2 décadas no hemos impactado como quisiéramos en el cambio de la historia natural de esta enfermedad. Entonces, innovar, adaptar y generar nuevas estrategias es el camino que se piensa en la Dirección de Prestaciones Médicas puede ser el éxito para confrontar y detener al principal problema en México, que son en este momento las enfermedades crónicas no transmisibles, por arriba ya de las infecciosas. Dentro de las aportaciones principales que tiene el PAI está el desarrollo de algoritmos y está el desarrollo de las estrategias terapéuticas modernas. Anteriormente te comento que tratábamos a la hipertensión arterial primero con un solo fármaco, si no respondía a dosis baja, dosis media, dosis alta, y solo hasta entonces agregábamos un segundo fármaco. Esta estrategia durante muchos años se utilizó y lamentablemente los estudios de seguimiento demostraron que había graves problemas en el control de la presión arterial, sobre todo en la parte inicial. Así muchos estudios se fueron desarrollando en el mundo y se comprobó que la hipertensión arterial, y eso lo sabemos los clínicos, no es un problema de un solo mecanismo. No lo produce un solo mecanismo fisiopatológico, lo producen varios que se combinan. Entonces, ¿por qué insistir en dar un solo fármaco que solo va a atacar a una vía, cuando el problema es de varias vías? Esta idea, que revolucionó el cambio en el manejo del paciente hipertenso, fue madurando y para el año 2017, 2016
ya se empezaba a visualizar que era muy importante la terapia combinada, porque una gran mayoría de los pacientes terminan en terapia combinada. Entonces, ¿cuál era el sentido de no iniciar con terapia combinada? Para el 2018, el lanzamiento de las guías europeas y reforzadas por las canadienses, americanas, etc., asientan que es la terapia combinada el mejor tratamiento de inicio en la gran mayoría de los pacientes hipertensos. Y digo la gran mayoría porque no es en todos. Hoy día tenemos que cambiar. El switch es ya no utilizar monoterapia. La monoterapia tiene que ser fundamentalmente para casos especiales. Para el adulto mayor hipersensible, para el que tiene fragilidad, para el que tiene alguna condición que impide la utilización de una terapia combinada o bien la hipersensibilidad al fármaco, los cuales son los menos. La gran mayoría de los pacientes, sobre todo en un país como el nuestro, donde el 75% de los hipertensos tiene menos de 54 años de edad, tenemos que abordar con la terapia moderna. La terapia moderna es terapia dual e incluso terapia triple de inicio en algunos casos bien seleccionados. Y la terapia dual hoy día se promueve en el PAI como una estrategia de atención para alcanzar más rápido control, mejor adherencia y evitar complicaciones y morbimortalidad a largo plazo. Es muy importante ya no conformarnos con la medición de presión arterial en el consultorio, que durante muchos años fue y sigue siendo válida. El problema es que se identificó que hay pacientes que llegando al consultorio presentan mucha ansiedad, nerviosismo, etcétera, que les genera elevación de la presión arterial en ese momento. Sin embargo, fuera del consultorio la presión vuelve a sus niveles normales. Y esto se llama hipertensión de bata blanca. O bien, el paciente siente tanta seguridad con su médico, tanta paz, por decirlo así, empatía, que cuando llega con su médico la presión arterial puede incluso detectarse normal, pero apenas sale del consultorio y la presión arterial se empieza a elevar de manera importante. Se conoce como hipertensión enmascarada. Ambas, bata blanca y enmascarada, pensábamos que era algo anecdótico y resulta que no, que puede ser hasta el 20 o 25% de toda la población adulta. No lo podemos saber si no hacemos mediciones fuera de consultorio. Otro dato, el nivel de corte para la presión arterial declarar a un paciente hipertenso es 140/90 en consultorio, pero fuera de él se acepta que 135/85 es el punto de corte. Y además es muy interesante porque el tener una bitácora de las mediciones de presión arterial nos permite a los clínicos saber el comportamiento del paciente, saber a qué horas es cuando más se eleva o no y familiarizarnos más con el enfermo. Además compromete al paciente para que éste también haga parte del tratamiento y se esté tomando la presión arterial y llevando una bitácora. Queremos mejorar la detección, queremos mejorar sobre todo el tratamiento y queremos mejorar las metas de control. Esto es una tarea titánica, pero solamente con un grupo y equipo multidisciplinario podemos hacerlo. Al mejorar la detección, obviamente vamos a identificar al paciente de manera más oportuna y temprana para evitarle complicaciones. El hacer un adecuado diagnóstico, tanto dentro como fuera del consultorio, nos va a permitir a nosotros conocer más el comportamiento, porque cada hipertenso es diferente. Y tenemos que quitar de la mente el hecho de que nosotros tratamos milímetros de mercurio en la hipertensión arterial. No, nosotros tratamos enfermos y tenemos que tratarlos de manera integral. No solamente los milímetros de mercurio cuentan, sino todo lo demás, prevención, peso. Si tiene algún problema metabólico asociado, hay que tratarlo. De nada me sirve tener al paciente con 120, 80 y 600 de azúcar o con 300 de colesterol. O sea, el manejo debe ser integral. Entonces tenemos que cambiar el switch de decir, la hipertensión vive sola, no es cierto. Una gran cantidad de pacientes hipertensos tienen comorbilidad asociada y el manejo de la hipertensión integral conlleva también el manejo de las otras entidades, puesto que se ha demostrado que un buen control de la glucosa ayuda también a un buen control de la presión, o un buen control de lípidos también ayuda a un buen control de la presión, y viceversa, de manera que estas enfermedades se comunican.
Entonces, es muy importante hacerlo de una manera integral. Es que esta estrategia es una estrategia innovadora, pero que requiere de la participación de todos nosotros para poder lograr los objetivos finales. La primera recomendación es un documento científico basado en la evidencia más importante reciente, de manera que es confiable y reproducible. La segunda recomendación que yo haría es tener el cuidado de leerlo, porque ahí van embebidas todas las características más importantes. Promoción de la salud, detección oportuna, diagnóstico dentro y fuera del consultorio, cuándo utilizar el monitoreo domiciliario, cuándo utilizar un mapa y cómo interpretarlo. Y esto ya no es tributario de segundo o tercer nivel, sino el primer nivel de atención tiene que hacerlo. Hoy tenemos que empoderar al médico familiar. Hoy es el que debe de tomar las decisiones para el inicio de la terapia dual y triple. Y esto no delegarlo a segundo y tercer nivel. A segundo y tercer nivel solo llegarán aquellos casos especiales en los que ha fracasado el tratamiento en el primer nivel de atención. Otra recomendación es muy importante seguir los algoritmos, porque estos han sido pensados para hacer de manera ágil la práctica clínica, de manera que su revisión y adecuación a las circunstancias de cada uno de ustedes es muy importante. Y finalmente, la recomendación más importante es que la lectura y sobre todo el seguimiento de los algoritmos y gráficos que se presentan tengan la seguridad de que han sido trabajo de mucha gente, de muchos expertos, que tratamos de llegar al punto de sintetizar de una manera ágil y práctica el manejo actual de la hipertensión arterial sistémica y mejorar nuestras tasas de detección y sobre todo de control para realmente modificar la historia natural de esta enfermedad. Y recuerden, protocolos de atención integral, cambiar para mejorar la atención.